Bueno, muy buenas tardes para todos. Luz Patricia que nos acompaña aquí en la sala y a los demás compañeros que van a ver esta web. El día de hoy vamos a estar analizando el tema de análisis y procesos de Markov del curso de teoría de las decisiones. Mi nombre es Nuri Moreno, directora y tutora del curso. Recordando un poco lo que vimos en la web pasada hace 8 días, recordemos que la fecha de entrega de esta actividad aquí me quedó la fecha mal, es el 3 de abril. Domingo 3 de abril, sí. Hagan caso omiso a esta fecha que aparece en pantalla. Pero el peso de la actividad sí es de 175 puntos, colaborativo, consta de 3 ejercicios. La web 1 la tuvimos hace 15 días, la web 2 hace 8 días y hoy tenemos nuestra web 3, análisis y proceso de Markov. Recordemos que el CIPAS 1 está publicado en el foro de la tarea 2 y nos da la oportunidad de sumar 10 puntos a esta tarea número 2, en caso de que resolvamos de forma correcta las 5 preguntas que nos hacen en relación al video publicado. Muy bien, entrando en materia entonces, ¿qué son las cadenas de Markov? Un tema propio de las decisiones con riesgo, ¿cierto? Entonces, una cadena de Markov, como dice allí la pantalla, es una serie de eventos donde la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Entonces, se dicen que esas cadenas tienen memoria porque recuerdan el último evento y eso condiciona las posibilidades de los eventos futuros. ¿Para qué se usan las cadenas de Markov? Bueno, se han venido usando para analizar patrones de compra, deudores morosos, para plantear necesidades de personal, para hacer el reemplazo de equipo, para hacer posibles distribuciones en asuntos de mercadeo, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué se llama así? Porque tiene el nombre de Markov. Tomó ese nombre debido al matemático ruso que desarrolló ese método en 1907, Andrei Markov. ¿Listo? Entonces vamos a analizar de qué se trata todo esto. Bueno, con esta información se puede predecir el comportamiento de un sistema a través del tiempo. ¿Listo? Esto tiene que ver con el análisis de decisiones con riesgo, es decir, cuando conocemos previamente las probabilidades de que ocurra un evento. ¿Listo? Muy bien. Aquí en pantalla entonces tenemos unas imágenes que nos ayudan a comprender un poco más de qué se tratan las cadenas de Markov. ¿Listo? Y aquí en la parte derecha dice, cuando observamos el mundo natural, muchos de nosotros notamos una dicotomía en las cosas o una similitud. Aunque ningún par de cosas son exactamente iguales, ellas parecen imitar una forma subyacente, así como vemos entonces en la planta, en el caracol, en las flores y en todas las formas que tiene la naturaleza. Igualmente, las cadenas de Markov imitan esto, ¿no? Siempre siguen como un patrón como tal. Entonces vamos a ver cómo aplicamos este tema en nuestra tarea número 2 en el ejercicio 2. Entonces voy a compartir en este momento la guía de actividades para ver en dónde tenemos esta parte. Voy a verificar si estoy compartiendo pantalla. Nuevamente, ¿me confirmas, Luz Patricia, por favor? No, señora, todavía en este momento solo la estamos viendo usted. Listo. ¿Me estás viendo aquí? Sí, señora, ya estamos viendo la guía. Muchas gracias. Muy bien, en la clase pasada trabajamos el ejercicio 2, criterios de decisión con riesgo, y en esta oportunidad vamos a trabajar el ejercicio 3, análisis y proceso de decisión de Markov. Listo, entonces nos envían, bueno, aquí hay una bibliografía para que profundicen en el tema. Aquí nos envían a descargar el anexo 1 y a descargar la relación de participación en el mercado para desarrollar la actividad. Aquí nos presentan la situación problema que ya la vamos a leer más adelante. Y nos piden encontrar las probabilidades estacionarias y el estado estable con probabilidades iniciales,
sin probabilidades iniciales, encontrar la política óptima e interpretar los resultados obtenidos. ¿Listo? Y compartirlos en el foro. Esto es todo el ejercicio 3. Entonces, vamos a abrir nuestra anexo 1. ¿Me confirma si lo estás viendo, Patricia? Sí, señora, sí lo estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, en el anexo 1 se encuentra el documento para trabajar la tarea 1, la tarea 2, ejercicio 1, la tarea 2, ejercicio 2, y el que vamos a trabajar hoy es tarea 2, ejercicio 3, análisis y proceso de decisión de Markov. Entonces, me pide hacer clic en el documento para descargarlo. Entonces, nuevamente, como hemos indicado en las anteriores conferencias, no vamos a trabajar con los datos que nos aparezcan aquí inmediatamente, sino que los vamos a descargar. Listo, vamos a ver si nos descarga. Ok, no vamos a trabajar con estos datos, sino los descargamos. Y una vez los hayamos descargado, entonces, voy a abrirlo acá. Eso. Aquí está. Entonces le doy clic en función F9 o F9 o control al F9 para que me cambien los datos y cada estudiante trabaje con unos datos diferentes. ¿Listo? Una vez yo escojo los datos con los que quiero trabajar, le doy copiar, abro una hoja de Excel nueva, le doy pegar y con estos, si le oprimo F9, ya no se modifican. Entonces ya puedo trabajar con esta información. ¿Listo? Entonces yo voy a cerrar esto. Luz Patricia, ¿estás viendo mi pantalla en este momento? Sí, señora. Estoy Ah, viendo el listo. Excel. Ok. Entonces voy a cerrar este archivo, pero el Excel que ya descargué, ¿verdad? No, creo que no, el que inicialmente previsualizó. Ah, ok. Entonces voy a compartir pantalla porque sí me interesa que esto nos quede claro. A ver si me permite compartir pantalla. Excel. Listo. Este fue el que yo descargué. Entonces, Sí, ahora sí estoy viendo el Excel. Sí. ok, entonces cuando le doy F9, los datos se modifican. ¿Listo? Por eso debo descargarlo, porque si yo lo trabajo en vista previa, pues no voy a poder modificar los datos con los que voy a trabajar. Entonces, en este caso, yo copio la información, abro una hoja nueva, aquí una hoja nueva, y le doy pegar. Y ya, cuando le doy F9, ya los datos no se modifican, ya puedo trabajar con esta información. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar en este momento estas hojas y voy a compartir otro archivo que es con el que vamos a desarrollar la actividad. Listo. Voy a cerrar por acá. Listo. ¿Me confirmas, Luz Patricia, si ves en mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora, sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar. Aquí está la situación, problema, ¿no? Entonces dice que una compañía, la compañía ABC, creo que dice en la guía, cuenta con 4 distribuidores de un producto específico. ¿Listo? Entonces aquí aparecen los 4 distribuidores en el cuadro y aquí en la parte izquierda también aparecen. Listo, están mis 4 distribuidores. Dice que de acuerdo a la demanda y a un estudio de mercado se ha estimado su participación en el mercado como se muestra en la relación de participación en el mercado, es decir, como se muestra en este archivo. Y se encomienda al departamento de ventas a aplicar criterios de decisión para tomar una decisión y les encarga la solución de los siguientes aspectos. Entonces vamos a comprender un poquitico el cuadro. Este cuadro entonces lo que me muestra es que estos son mis 4 distribuidores y esta es la participación inicial en el mercado, es decir, de lo que produce la compañía, le entrega el 16% al primer distribuidor, el 25% al segundo, el 27% al tercero y el 31% al cuarto distribuidor. ¿Listo? La empresa distribuye toda su producción en estas 4 distribuidoras para que ellas se encarguen de comercializar. Como estos son porcentajes y la empresa ha entregado el 100% de su producción, estos 4 datos o 4 cifras me debe sumar 1 o 100%, tal como se muestra ahí entonces en pantalla, ¿listo? Antes de avanzar tenemos que verificar que estas 4 cifras me sumen 100%. Muy bien, ¿qué más me sigue diciendo? Me sigue diciendo
que la empresa hizo un estudio de mercados y ha estimado la participación en el mercado como se muestra aquí en el resto del archivo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que probablemente más adelante la participación de cada uno de los distribuidores va a ser de la siguiente manera como aparece aquí más abajo. Distribuidor 1, 51% va a tener el 51%, el 2 va a tener el 22%, el 3 el 17%, el 4 el 10%. Por ende, esta fila me debe sumar 1. Voy a sumarla acá. Esta fila me debe dar 1 o 100%. Listo, aquí me dio 1. Ok, el estimado es que el distribuidor 2 o el segundo estadio va a ser del 41, del 39, del 0,9 y del 11%. Esto también me debe sumar 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí me presentan como los cuatro estados. ¿Listo? O las 4 posiciones que me presentan en ese estimado. ¿Listo? A esto le vamos a llamar participación estimada en el mercado, es un estimado como tal. Y también le vamos a dar el nombre de probabilidades de transición, ¿listo? Porque es un estimado, por eso se llaman de transición, no son las probabilidades definitivas con las que vamos a determinar el ejercicio. ¿Qué otro dato me muestra ese cuadro que me entregan a mí? Me entregan los costos, ¿listo? Entonces, el costo de participación de cada distribuidor es de, por ejemplo, para el distribuidor 1 es de 291.448, del distribuidor 2 son 270.882, del distribuidor 3 son 207.000, distribuidor 4 362.000. ¿Listo? Muy bien. A estos costos entonces también le voy a llamar C sub 1, C sub 2, C sub 3 o C sub 4. ¿Listo? Cada valor para que lo tengamos en cuenta. Y aquí hay un cuadrito también que me expresa como el nombre, ¿sí? El nombre que le voy a dar a cada uno de los valores que aparecen acá. Bueno, porque más adelante vamos a necesitar ponerles nombre para poderlos manejar a esos datos. Entonces, por ejemplo, a los 4 datos de la participación inicial en el mercado, a este 0.16, 0.25, 0.27 y 0.31 le vamos a llamar F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4. ¿Listo? Esos van a ser los nombres de esas cifras. Muy bien. Y los datos siguientes, ¿cierto? Los que aparecen acá, en las filas de cada distribuidor, a eso les vamos a denominar P sub 11, P sub 12, P sub 13, P sub 14, P sub 21, P sub 22, P sub 23, P sub 24, P sub 31, P sub 32, P sub 33, P sub 34 y el último P sub 41, P sub 42, P sub 43 y P sub 44. ¿Listo? Esos van a ser los nombres de las cifras que vamos a manejar para el desarrollo de la actividad. Muy bien, vamos a iniciar entonces el desarrollo como tal de la actividad. Entonces, tenemos que identificar el modelo de análisis de Markov, ¿cierto? A conocer las probabilidades de cada periodo, ¿cierto? Periodo tras periodo, cómo se comporta, ¿no? Cómo cada distribuidor va teniendo una carga, ¿cierto? De distribución diferente. Y aquí tenemos entonces nuestra primera fórmula con la que vamos a trabajar. ¿Listo? Esta fórmula se trabaja para el análisis de Markov y se lee de la siguiente manera. P sub n es igual a P sub n menos 1 por T. ¿Qué significa esto? Bueno, P sub n son las probabilidades estacionarias del periodo n. Esto es igual a P sub n menos 1, que son las probabilidades estacionarias del periodo anterior, por T. T son las probabilidades de transición y N son los periodos. Entonces ya vamos a entender cada uno de estos términos en el desarrollo de la actividad como tal. ¿Listo? Doctora, yo le hago una consulta. Sí, Ese señora. nombre que usted le da aquí a cada distribuidor como P11, P12, eso es aleatorio. O sea, yo podría llamar al distribuidor, debe empezar por decir algo por P sub 15, P sub 16, o P sub 17, P sub 18. ¿Podría hacerlo así? Podrías hacerlo, Patricia, podrías hacerlo, pero te vas a enredar, ¿sí? Entonces, se sugiere que se maneje así, la primera fila, 11, 12, 13, 14,
La Ya. 21, Ay, 22, 23 y 2-1, 24. 2-2, 2-3 del Profe, distribuidor 3, Exacto. 3-1, 3-2, 3. Ya. profe, Listo. y en la participación inicial en el mercado, ¿por qué no sería más fácil llamar eso F sub 1 y no F sub 01? Sí, es F sub 1. Está en la conferencia, nos acompaña Elber. Sí, hace más Sí. de Ok, 15 listo. minutos, pero saludé, como no, ninguna me contestó, pues me quedé callado. Ya no, la verdad no estoy No, mirando no el chat, escuchamos, no. discúlpanos, sí. Listo, Elber, sí, es F sub 1, F sub 2, ahí queda un 0, 0, 1, pero es F sub 1, F sub 2, F sub 3, ¿listo? Y estos nombres es más para que no nos enredemos más adelante, ¿listo? Sí, Que porque va vamos, en una secuencia. ajá, y vamos a trabajar con fórmulas, entonces es más fácil decir F sub 1 que decir 0,51, 0 punto algo, ¿cierto? Entonces por eso le colocamos nombre a esas cifras. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Entonces vamos a definir el primer periodo, ¿listo? El periodo 0 o el periodo inicial o la participación inicial en el mercado son estos valores que tenemos aquí, ¿listo? Entonces vamos a determinar cuál va a ser el periodo número 1, o sea, después de este primero, que le vamos a llamar 0 o participación inicial en el mercado, vamos a ver cuál va a ser la distribución en el siguiente mes, por decirlo así, ¿sí? O en el siguiente periodo para cada uno de los distribuidores. Entonces, vamos a hacer un cuadrito para determinar ese periodo 1. Aquí lo tengo yo. ¿Listo? O ese primer estado. Entonces, el periodo 1 es igual a, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, P sub n, ¿cierto? Entonces, en este caso es P sub 1, que es el periodo 1, es igual a P sub n menos 1, que es la probabilidad estacionaria del periodo anterior, ¿cierto? Que esa se llama P sub 0, que es lo mismo que decir que es la participación inicial en el mercado. Esta es P sub 0. ¿Listo? Entonces, P sub 0 por T, ¿cierto? Por la transición, las probabilidades de transición. ¿Cuáles son las probabilidades de transición? Son estas. Probabilidades de transición, que es la misma participación estimada en el mercado. Entonces, vamos a ver cómo vamos a operar estos datos para obtener mi periodo 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar acá. Entonces como tenemos 4 estados, entonces vamos a hacer el cuadrito de esa manera. Voy a agrandarlo aquí para que podamos verlo un poco mejor. Este es el estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Entonces vamos a empezar a calcular el primero. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Aquí tenemos que multiplicar mi participación inicial en el mercado del distribuidor 1, o sea, 0,16, aquí lo tengo. Y lo voy a poner entre signo pesos para poder arrastrar la formulación. Y lo multiplico por el dato del primer distribuidor, del primer estado, que es 0,51. ¿Listo? Lo que queda entre signo pesos es el dato de la participación inicial en el mercado, es decir, la celda D8. Ese es el primer dato que voy a calcular. ¿Y qué hago? Arrastro la formulación hacia la derecha. ¿Cómo me queda el segundo dato? Vamos a verificar. El segundo dato me queda multiplicando 0,16, que es el dato que yo dejé fijo, es decir, la participación inicial en el mercado, la celda de 8, pero noten que ahora la estoy multiplicando por 0,22, que es el dato que corresponde al distribuidor 1, pero la segunda celda a la derecha. Si yo verifico el tercero, me queda multiplicando la celda 0,16, que es la del distribuidor 1 de participación inicial en el mercado, con 0,17. Y si verifico el último, entonces noten que me va a quedar multiplicando 0,16, que es la participación inicial en el mercado, por 0,10, que es el dato de mi primer estado, ¿cierto? De mi primera fila de las probabilidades de transición, la última columna, que corresponde a 0,10. Aquí ya entonces calculé mi primera fila. Vamos con la segunda fila porque son 4 estados. Entonces, ¿qué multiplico aquí? Hago exactamente lo mismo, pero ahora trabajo con la participación inicial en el mercado del distribuidor 2. Es decir, con 0,25
Ese dato está en la celda E8 y la coloco entre signo pesos para que yo pueda arrastrar la formulación. Y la multiplico en este caso por los datos que están en la fila Distribuidor de 2. distribuidor 2, 0,41. Y eso lo repetimos para los 4 distribuidores. Muy bien, entonces aquí arrastramos la formulación y vamos a verificar. Eso lo repetimos. Listo, entonces aquí estoy multiplicando participación inicial en el mercado del distribuidor 2, pero ahora me está multiplicando por 0,39. La siguiente fila me va a multiplicar por 0,09 y luego por 0,11, perdón. ¿Listo? Entonces aquí verificamos y me está multiplicando por 0,09. Y en el último verificamos y me está multiplicando por 0,11 por los datos de la segunda fila. ¿Qué pasa con la fila 3? Vamos a verificar entonces cómo hacemos esta multiplicación. Entonces multiplicamos ya los datos del distribuidor 3, que son 0,27, por los datos de la fila 3. En este caso empezamos con 0,58. Recordemos que colocamos entre signo pesos en la participación inicial en el mercado del distribuidor 3, es decir, 0,27, para poder arrastrar la formulación. Y que en las siguientes celdas me multipliquen no por el 0,58, sino por el 0,5, el 0,23 y el 0,14. ¿Listo? Al hacerlo, entonces, arrastro la formulación. Y lo mismo hago con el cuarto. Vamos a verificar el cuarto. En el cuarto estoy multiplicando 0,31, el dato del distribuidor 4, y ese dato lo pongo entre signo pesos para poder arrastrar la formulación, y lo multiplico por 0,13, que es el dato del último estado, distribuidor 4, 0,13. ¿Listo? Enter, y arrastro la formulación. Aquí la arrastro, y los otros, pues obviamente, por ejemplo, el segundo me va a multiplicar el mismo 0,31, pero ya me lo multiplica con la segunda columna y la última fila, que es 0,32. Si verificamos el siguiente, me va a estar multiplicando por 0,07 y el siguiente por 0,48. ¿Listo? Así terminaríamos entonces. Aquí el cuarto, como ya lo hice, arrastro la formulación hasta el final. Se supone que estos datos al principio están en blanco. Yo defino esto y lo arrastro. Y ya me calcula, no tengo que calcular todo eso, sino que sencillamente si formulo el primero bien, el resto me va a quedar correcto. Sin embargo, es importante verificar. ¿Qué hago al final? Aquí donde dice total, entonces voy a hacer una sumatoria de los datos de esa columna. ¿Listo? Una vez hago esa formulación, que es igual, suma, abro paréntesis, tomo los datos, ¿cierto? Ya lo hacemos aquí rápidamente. Igual, suma, abro paréntesis, tomo los datos y cierro paréntesis. Aquí me da el total de esa columna y arrastro la formulación hasta el final. Estos son los valores correspondientes al periodo 1. ¿Listo? A estos datos también les voy a poner un nombre. El 0,38 se va a llamar F sub 11, el 0,24 se va a llamar F sub 12, el 0,13 se va a llamar F sub 13 y 0,23 se va a llamar F sub 14. Por consiguiente, la suma de estas 4 probabilidades también me debe dar el 100% o 1. En este caso me dio 0,9999. ¿Listo? Corresponde entonces al 100% de los valores. Muy bien, este es el periodo 1. Entonces, ¿de qué se trata las cadenas de Markov o el análisis de Markov? Que tenemos que hacer una serie de cadenas, ¿cierto? Entonces alguien me pregunta, bueno, ¿y en el periodo 12 cómo va a ser el comportamiento? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular cada uno de los periodos. ¿Listo? Hay una forma más rápida de calcular los periodos, pero nosotros lo vamos a hacer así para poder conocer cómo se aplica toda la formulación que hay en el trasfondo del asunto. ¿Listo? Entonces, aquí yo calculé mi periodo 2, mi periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, yo lo calculé hasta el periodo 19. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se calculó el periodo 2 para que veamos cómo aplicamos la formulación. Entonces, recordemos, aquí
De primeras está entonces la fórmula para determinar el periodo 2 es igual al periodo inmediatamente anterior, es decir, el periodo 1 por la transición. Entonces vamos a calcular el 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el 1? El periodo anterior es en este caso es 0,38, y lo multiplicamos, ese 0,38 va entre signo pesos para poder arrastrar la formulación. ¿Listo? Que corresponde a la celda D49. Lo multiplico por D10. ¿Dónde está D10? Bueno, es el primer valor de esta matriz de las probabilidades de transición, 0,51. ¿Listo? Muy bien. Y arrastro la formulación hasta el final de la fila. Si verifico el segundo, entonces, ¿qué me está multiplicando? Me está multiplicando por el 0,22. Si verifico el tercero, me va a estar multiplicando por 0,17 y el cuarto por 0,10. ¿Listo? Obviamente multiplica las probabilidades iniciales en este caso, son las del periodo anterior, ¿no? Las de P1, estas que estoy resaltando. Muy bien, para el segundo estado, ¿qué multiplico? Entonces multiplico el 0,24 y ese valor lo coloco entre signo pesos para poder arrastrar la formulación. ¿Y por qué lo multiplico? Por la celda de 11. En este caso de 11 es 0,41, que es la segunda fila de la matriz de probabilidades de transición, 0,41. Al darle Enter y arrastrar la formulación, la siguiente me va a multiplicar por 0,39, la siguiente por 0,09 y la siguiente por 0,11. ¿Listo? Al yo arrastrar esto hasta acá. ¿Cómo determino el estado 3? Multiplico 0,13, ¿cierto? Este lo pongo entre signo pesos para poder arrastrar la formulación y lo multiplico por la celda de 12. ¿Cuál es la celda de 12 en este caso? 0,58, que corresponde a la fila 3 de la matriz de probabilidades de transición. Entonces, cuando doy Enter y arrastro la formulación a la derecha, el siguiente me va a multiplicar por 0,5, el siguiente por 0,23 y el siguiente por 0,14. ¿Listo? Entonces aquí yo arrastro la formulación hasta acá. Esto obviamente va a estar en blanco, ¿no? Entonces el cuarto, vamos a mirar el cuarto, multiplicamos el 0,23, que es el periodo anterior, lo multiplico por la celda de 13, vamos a de 13, que es 0,13, ¿listo? Que corresponde al primer dato, a la primera cifra de la matriz de probabilidades de transición. ¿Listo? Enter. Aquí me queda, entonces arrastro la formulación hasta el final. Y si verifico estos, pues nos vamos a dar cuenta que van a estar multiplicados el 0,23, que es la probabilidad anterior que, perdón, el periodo anterior que es P1, ¿cierto? 0,23 por, en este caso, 0,32. El siguiente va a estar por 0,7 y el siguiente por 0,48. ¿Listo? Una vez terminado de hacer todo este cálculo, vamos a hacer la sumatoria de cada columna. Entonces aquí estoy sumando los 4 datos de esta columna, Enter, arrastro la formulación para que me sume los datos de cada una de las columnas. Listo, y estos 4 datos van a corresponder a los datos del periodo 2. Y les voy a poner el nombre de F sub 21, F sub 22, F sub 23 y F sub 24. ¿Listo? Estos son los datos del periodo 2. Ahora, ¿qué hago? Calculo periodo 3. ¿Cuántos periodos vamos a calcular nosotros? Vamos a calcular 10 periodos. ¿Listo? Es necesario hacerlo para poder analizar cómo estas cifras dependen unas de otras. ¿Listo? Y vamos a analizar más adelante para qué nos sirve eso. Entonces, aquí estoy calculando periodo 3. En el estado 1, obviamente multiplico el periodo anterior, que es P2, ¿cierto? El periodo 2 es el anterior. Multiplico 0,40 igual, como veníamos haciendo arriba, por 0,51. Y obviamente dejamos entre paréntesis, entre signo pesos, el 0,40, ¿cierto? Para poder arrastrar la formulación. ¿Listo? Lo que debo calcular es todo lo de la primera columna, porque las siguientes columnas las calculo sencillamente arrastrando la formulación hasta el final. Si el primero está bien,
el resto me va a quedar correcto. ¿Listo? Al final, ¿qué hago? Hago la sumatoria de cada columna y el nombre del periodo 3 de cada uno de los datos va a ser F sub 31, F sub 32, F sub 33 y F sub 34. Y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces el cálculo del periodo 4. Los datos entonces van a tener estos nombres, F sub 41, F sub 42, F sub 43 y F sub 44. ¿El número de cálculo de periodos tiene algo que ver para los datos finales o es simplemente aleatorio? El número de periodos calculados, ¿me preguntas? Que si Sí, tiene sí, que ser 10. sí, porque como la profe nos está planteando hacer 10. Sí, sí, les estoy planteando hacer 10. Yo hice aquí 19 para mostrarles la actividad, ¿listo? Cómo desarrollarla, pero ustedes van a hacer 10. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces aquí va mi periodo 5. Estos son los nombres del periodo 5. F sub 51, F sub 52, F sub 53 y F sub 54. Listo. Aquí tengo mi periodo 6, mi periodo 7, mi periodo 8, 9, 10. Van a calcularlo ustedes hasta el 10. ¿Listo? Yo aquí lo tengo hasta el número 19, como les comentaba. Entonces, ¿para qué es todo esto? Entonces aquí hay una notica que nos orienta muy bien y nos dice que para alcanzar el estado estable se deben estimar las probabilidades estacionarias para tantos periodos sean necesarios hasta que la variación sea nula o mínima, es decir, hasta cuando las probabilidades sean las mismas periodo tras periodo, ¿sí? Es decir, hasta cuando P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 9, todos esos como que se vayan alineando y sea como la misma cifra. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí a continuación un cuadro. Vamos a armar este cuadro que aparece aquí. ¿Listo? Entonces vamos a poner los periodos aquí en la parte derecha, vamos a poner los 4 distribuidores y vamos a poner los resultados de cada periodo. ¿Listo? Entonces como ustedes van a calcular 10, van a hacerlo hasta el periodo 10. Aquí yo lo hice hasta el periodo 19, que fue hasta donde yo lo calculé. Entonces, ¿qué hago? Entonces, aquí el periodo 0 son las probabilidades del periodo inicial, 16, 25, 27 y 31. Yo lo cojo formulado. Aquí dice igual de 8, es decir, es el dato que está arriba en el primer dato, de 8, 0,16. ¿Listo? 0,16 y arrastro la formulación para traerme los datos que están al lado. Ahora voy a traer los datos del periodo 1, ¿cierto? Aquí yo los traje de la celda de 49. Periodo 1, entonces mira, 0,38, ¿cierto? Enter y arrastro la formulación para traerme los demás. Y lo mismo hago con el resto. Entonces estos datos acá no están, sino que yo traigo el primero, ¿cierto? Y por ejemplo el periodo 2 se encuentra en la celda de 57. El periodo 2, entonces miren, es 0,40. Enter y le arrastro la formulación para traerme el dato de toda la fila. Y así sucesivamente, ¿listo? Voy a ubicar los datos de cada uno de los periodos en esta celda. Como yo lo calculé hasta el periodo 19, entonces me voy hasta el final de la celda. Y noten, el estado estable se alcanza cuando las probabilidades estacionarias no varían periodo tras periodo. Entonces voy a quitar estos amarillos. Yo tengo aquí 7 decimales. Voy a analizar, por ejemplo, en el... Ay, me pasó lo de la web pasada que no me está dejando manipular el Excel. Voy a tener que cerrar el archivo y volverlo a abrir para podérselo compartir. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? No hay nada todavía. No, la estamos viendo usted. Ah, ok, listo. Entonces voy a compartirles otra vez el archivo. Listo, ¿ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Listo, listo. Entonces me voy al final. Listo, entonces, si alcanzaron a ver cómo yo traía los datos de cada periodo aquí a este cuadro, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, al final, yo estaba borrando estos datos de color amarillo cuando estaba proyectando.
y se paró. Ay, se volvió a parar. No puedo borrar nada del archivo, si no, no me deja. Voy a volver a compartir. No puedo tocar el archivo. Listo, voy a compartir nuevamente el archivo con ustedes. Listo, aquí está y me voy al final y no voy a borrar nada para que me permita compartirles a ustedes. Listo. Entonces voy a analizar la primera columna, que es la del distribuidor 1. Al final inicia con 0,4235070 y voy subiendo. ¿En qué momento ya se modifica, ya cambia? Entonces aquí ya sigue, ya no es 70 los dos números finales, sino 69. Entonces, a partir del periodo 17 empieza a ser estable ese valor. ¿Sí notan? Si yo le pongo más decimales, pues obviamente va a ser, tengo que calcular más periodos hasta que se me vuelva estable. Entonces, en el caso de ustedes, van a calcularlo hasta el 10 y trabajan con 4 o 5 decimales máximo. ¿Listo? En este caso, entonces, mi periodo estable para el distribuidor 1 corresponde al periodo 17. ¿Listo? Desde este dato en adelante empieza a ser estable como tal. En el caso del distribuidor 2, entonces si me voy de abajo para arriba, también es en el periodo 17 donde continúa el mismo decimal, pero en el periodo 16 ya se modifica. Entonces, mi periodo estable para el distribuidor 2 es el periodo 17. Para el distribuidor 3, el periodo estable es hasta el 14. Del 13 hacia arriba ya se empieza a modificar. Y en el caso del distribuidor 4, el periodo estable está en el periodo 15. ¿Listo? Entonces, ¿en qué momento es estable para los 4 distribuidores? En el periodo 17. En el periodo 17. Entonces voy a tomar este periodo como mi periodo estable para continuar haciendo la actividad. Entonces aquí tengo probabilidades del estado estable, periodo 17 y traigo los datos. A estos 4 datos les voy a llamar X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esto? Que en este periodo entonces ya se va a volver estable, ¿no? Ya el distribuidor 1 va a tener una participación del 42%, el distribuidor 2 va a tener una participación del 25%, del 13%, del 17% y el 4%. ¿Listo? Estos ya son las probabilidades estables. Ahora, ¿qué voy a hacer? La guía me pide que tengo que resolver este ejercicio como un ejercicio, un sistema de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a traer? Voy a traer aquí, esta es la matriz de transiciones iniciales, es decir, estas probabilidades de transición. Estas yo las copié y las pegué aquí abajo para poder continuar con la actividad, ¿listo? Y no tener que desplazarme a lo largo del archivo. Entonces aquí ya la tengo, entonces voy a aplicar este sistema de ecuaciones lineales. Entonces en la primera, ¿qué voy a hacer? Multiplico 0,42, bueno, abro paréntesis, igual abro paréntesis, multiplico 0,42 por 0,51, que es la primera columna de la matriz, ¿cierto? Es una multiplicación de matrices. Cierro paréntesis, más 0,25 por 0,41. Cierro paréntesis, más 0,13 por 0,58. Cierro paréntesis, más 0,17 por 0,13 y cierro paréntesis. Y este va a ser mi primera ecuación. Ahora la segunda. ¿Utilizamos todos esos decimales, profe? Al final, este periodo 17, por ejemplo, ya pueden reducirlo, no hay problema. Pueden reducirlo, ahí sí no hay lío, no necesitamos tantos decimales. Listo, en el segundo, ¿qué multiplicamos? 0,42 por los datos de la segunda columna de la matriz. Por 0,22, cierro paréntesis, más 0,25 por 0,39, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 0,13 por 0,05, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 0,17 por 0,32 y cierro paréntesis. En la tercera ecuación, aquí multiplico a la misma fila, pero por la columna 3.
dato a dato. Y en la última, la misma fila por la columna 4 y esta es mis 4 ecuaciones. Al sumar las 4 me da dar 1 o 100%. ¿Listo? Aquí puedo comprobar que el ejercicio lo hice de forma correcta. Entonces, aquí ya tenemos nuestras probabilidades del estado estable, ¿cierto? Ya terminamos como la primera parte del ejercicio 3. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte del ejercicio 3, que es más cortica. Vamos a trabajar con los costos. Recordemos que nos dieron este cuadro para trabajar y hemos trabajado con la participación inicial en el mercado y la participación estimada, es decir, la matriz de probabilidades de transición, pero no hemos trabajado con los costos. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con los costos. Y es importante recordar que cada uno de estos 4 valores también tiene un nombre, que es C1, C2, C3 y C4. ¿Listo? Entonces voy a avanzar al final del archivo para desarrollar esa parte de la actividad. Entonces aquí fue donde terminamos. Aquí vamos entonces con este proceso de Markov. Vamos a calcular entonces los costos de la política de cada periodo. Tenemos entonces aquí esta fórmula, ¿cierto? La fórmula para calcular los costos de la política de cada periodo es igual a la sumatoria, ¿cierto? De 1 hasta n de la probabilidad estacionaria del periodo n por el costo de participación de cada distribuidor. Entonces, despejando esta fórmula, tenemos esta que está aquí abajo, que es que el costo de la política del periodo n es igual a Fn sub 1 por C sub 1 más Fn sub 2 por C sub 2 más Fn sub 3 por C sub 3 más Fn sub 4 por C sub 4. ¿Listo? Por eso era importante tener conocimiento de los nombres que le dimos a cada cifra para poder despejar esta información, ¿cierto? Entonces, si vamos a calcular la política 1, entonces el costo de la política 1 aplicando esta fórmula me da que es F sub 11, ¿cierto? Por C sub 1 más F sub 12 por C sub 2 más F sub 13 por C sub 3 más F sub 14 por C sub 4. Y así sucesivamente las políticas de cada uno de los periodos que nosotros determinamos hasta la política 10 o hasta el periodo 10. Muy bien, entonces vamos a hacer eso ya con datos reales. Aquí los tengo yo calculados. Yo como definí 19 estados, 19 periodos, ahí tengo los 19 datos. Hay dos formas de determinar esos valores, que es de forma manual o con una fórmula que se llama suma producto. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas para que ustedes lo conozcan, lo sepan hacer, pero cualquiera de las dos formas que presenten está bien, o las dos si las presentan también está bien. Entonces vamos a hacerlo de forma manual. Voy a borrar todo esto hasta aquí. ¿Listo? Y voy a calcular la forma manual. Entonces, ¿qué estoy calculando? Voy a multiplicar, así como dice la fórmula, el costo de C sub 1, que es 291.000, ¿cierto? A este dato lo coloco entre signo pesos, noten que aquí está entre signo pesos, para que no se me mueva la formulación, y lo voy a multiplicar por D201, que en este caso es el dato del periodo 1, ¿cierto? Por 0,38. ¿Listo? Ese es el primero. Cierro paréntesis más el costo de C sub 2, 270.000, entre signo pesos, por el segundo dato del periodo 1, 0,245. Y cierro paréntesis más 0,13, que es el distribuidor 3, ¿cierto? El periodo 1, por C sub 3. C sub 3, que es 207.000, ¿cierto? Entre signo pesos para poder correr la formulación. Y C sub 4, bueno, cierro paréntesis, C sub 4 entre paréntesis por 0,23, que es el último dato de la fila del periodo 1. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Voy a calcularlo aquí yo.
Listo, para que ustedes sepan cómo hacer. Entonces, ¿qué va a multiplicar de primeros? C sub 1, esto lo pongo entre signo pesos, por el dato del periodo 1, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, voy a tomar de una vez el dato de aquí del lado, ¿cierto? Que es el distribuidor 2, periodo 1, esto lo multiplico por el costo C sub 2 y esto entre paréntesis, ¿no? Todos los costos van entre paréntesis, cierro paréntesis más, van entre signo pesos, perdón, para que se pueda correr la formulación. Abro paréntesis, tomo el costo de C sub 3 y lo meto entre signo pesos por, entonces vuelvo al periodo 1 y tomo el dato del periodo 1, que en este caso es 0,13, cierro paréntesis, más, abro, tomo el 0,23, que es el dato del periodo 1 distribuidor 4, por, y cojo el costo del periodo 4 y cierro paréntesis, pero a este último le coloco en signo pesos para poder correr la formulación. ¿Listo? Entonces noten que me dio igual, 288,607. ¿Listo? Ese es el costo de la política del periodo 1. Ahora voy a correr la formulación para que me siga calculando el resto de los periodos. Como yo coloqué entre signo pesos los datos de los costos de C sub 1, C sub 2, C sub 3, pues siempre va a multiplicar por esos datos, estos 4 datos. Pero como yo no le coloqué signo pesos a los datos que yo tomé aquí en esta matriz, entonces cuando yo corra la formulación me va a tomar los datos del periodo 2, del periodo 3, de todos los periodos hasta el final. Y no voy a tener que volver a hacer el cálculo. Entonces aquí voy a correr la formulación hasta el final. Y estos son los costos. ¿Listo? Noten, voy a borrar aquí al lado. Noten entonces que los costos también van siendo estables periodo tras periodo, ¿cierto? Llega un momento, al principio no, pero llega un momento en que se vuelven estables. Entonces noten que desde el periodo 12 ya empieza a ser el mismo valor, 283.904. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo calculo con suma producto? Bueno, sencillo, voy a hacerlo aquí al lado. Entonces aquí voy a colocar igual suma producto, paréntesis, tomo los 4 datos de los costos, ¿cierto? Pero a esos datos los meto entre signo pesos, ¿cierto? Eso. Suma producto, cierro paréntesis, perdón, punto y coma, no cierro paréntesis, sino punto y coma, y subo, tomo los datos de el periodo 1. A estos no les coloco signo pesos, ¿cierto? Sino cierro paréntesis. No le pongo signo pesos porque quiero que me arrastre la formulación a las demás filas. Y le doy Enter. 288.607. ¿Listo? Y arrastro la formulación hacia abajo. Pero bueno, no lo voy a hacer acá, sino acá debajo donde dice suma producto, que aquí tengo el mismo dato calculado. Entonces bajo la formulación y si notan, los datos son iguales, ¿cierto? Si lo hago de forma manual o suma producto. Van a ser estables desde el periodo 12 en adelante. ¿Listo? De esta manera entonces calculamos estos costos. Y así terminaría entonces el desarrollo del ejercicio 3 de la tarea 2 del curso de teoría de las decisiones. ¿Listo, compañeros? Cualquier preguntita que tengan, entonces por favor me la hacen saber. Comentaba con Luz Patricia que ya esta es la última web que tenemos para la tarea 2, ya no se van a hacer más web. Listo, lo que se va a empezar a hacer es, bueno, compartir este video dentro del foro para que todos puedan avanzar en el ejercicio y ahí ya empiezo a realimentar, listo, ya como no tengo conferencias que hacer, me dedico a realimentar los avances que ustedes hayan colocado en los foros. Profe, pero entonces sí es importante colocar pantallazos o no, porque por lo menos creo que Luz está trabajando sola. Yo estoy trabajando solo. Ninguno ha subido aportes.
Sí, es importante, Elber, trabajar algo en el foro. Igual toda la realimentación que yo les haga, así ustedes me envíen sus avances por el correo interno del curso, yo se las voy a enviar al foro. Ok. ¿Listo? Porque la idea es que en la medida de lo posible se trabaje en grupo, pero si ya no se puede, bueno, ustedes avancen en su actividad, igual van a tener su realimentación. ¿Listo? Porque yo hago la realimentación en el foro para que cuando entre un compañero sepa cuál es el avance de cada uno, que si hizo el ejercicio uno lo tiene bien o mal o necesita correcciones o qué, ¿sí? Independientemente de si ustedes hayan subido o no el archivo como tal, ¿listo? A mí sí me tienen que enviar el archivo para yo verificar que todo esté correctamente, ¿listo? Pero sí es importante mostrar en el foro que ustedes tienen avances, ¿listo? Ya envié el archivo completo y creo que mi compañera también. Sí, Listo, yo hice el del de esta tarea 2, el primer ejercicio sí lo compartí el Excel. El segundo sí se lo mandé a la tutora por el correo, pero para dejar la evidencia voy a hacer como dice en la guía, voy a subir al foro como los pantallazos, igual la Sí. tutora me lo está, si tiene el archivo porque yo se lo mandé por correo. Tal cual he hecho yo. Yo mandé primero de buena gente en Excel, que era Yo simplemente también. enviar datos. En el segundo aprendí la lección, mandé un pantallazo, te envié el correo completo, a tu correo te envié el archivo. Entonces ahorita subo solo unos 2 pantallazos más, como demostrando el desarrollo total. Espero la retroalimentación y haré lo mismo con el tercero. Discúlpame, no es que sea egoísta, pero a estas alturas de la vida ninguno se ha manifestado. Ya llevamos el 66% de desarrollo, más esto que es el final. No sería justo que llegue alguien, oye, ¿en qué te ayudo? No, qué pena, pero ya cada quien responde por su trabajo. claro, sí, sí, Elber, está bien. Y de todas maneras, en caso que alguien llegue tarde, pues también puede iniciar haciendo sus avances y de pronto ya queda de parte de ustedes trabajar en equipo o orientarle o corregirle. Sí, sí, igual yo también voy a estar ahí súper pendiente de los aportes que hagan de aquí en adelante todos los integrantes del grupo, pero como les decía al principio, no es una camisa de fuerza que tengan que hacerlo en grupo, pero sí es obligatorio demostrar que en el foro se está trabajando. ¿Listo? Ok. Bueno, porque hay bastantes grupos bueno, que sí han logrado trabajar de esa manera y bueno, esa es la idea, pero bueno, como ya hablamos, a veces no es posible, por ejemplo, en el caso de ustedes dos. Listo, compañeros, muchísimas gracias por asistir a esta web. Tengo pendiente modificarles la nota de la tarea 1 porque no les he sumado la asistencia de ustedes a estas conferencias. Recordemos que la asistencia a estas conferencias suman 2 punticos por cada una. No, es que al final tú nos vas a quedar debiendo nota. Ah, pues a ustedes dos sí, porque tan juiciosos aquí. Sí, claro, y No, si participan en los IPAs más, o sea, la idea con todas estas ayudas es que los estudiantes no se queden sin su ayuda, ¿no? Para poder participar. Igual la realimentación, Luz Patricia me decía que no la he realimentado y sí, efectivamente, porque tenemos bastantes cosas, pero ya hoy terminamos nuestras web, ya a partir de mañana podemos iniciar con la realimentación para que, digamos, no haya una excusa que de pronto no hubo ayuda para poder comprender las temáticas del curso, sino que estamos por todos lados colaborándoles para que puedan comprender todo esto y desarrollar sus competencias como corresponde. Listo, compañeros. Muchísimas gracias entonces. A Elber, ay, te quería recomendar, por favor, te relaciones en la asistencia. Yo la coloqué ahí en el chat. espérate, de una vez miro. No la veo. Sí, en el chat está. No, estoy mirando en el chat, pero no me aparece. Está solamente cuando saludé. Ok, voy a compartírtela otra vez. Eh, copiar. Listo, ya te la comparto. Chat. Listo, ahí está. Ahora sí. Listo, compañeros. Entonces, no siendo más, yo los dejo. Muchísimas gracias por su asistencia y quedamos pendientes entonces en los foros y en el correo para realimentarles sus avances como tal. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con todo Que gusto. tengan Feliz buena tarde. tarde. Hasta Lo luego, Elber. mismo para todos. Excelente. Feliz tarde.
Gracias. Hasta luego. Gracias.